Marcelino, ¿hacemos la entrevista? Claro. No está entre. Bueno, mi nombre es Marcelino Tango Amaya. Bueno, esta es mi comunidad, ¿no? Bienvenida. Si vivo conmigo es mi idioma, pero yo estoy, como saben muy bien, que estoy dentro de la comunidad Cacataibo. Es una familia Cacataibo, pero es un idioma Cacataibo, pero casi similar a Shipibo también, ¿no? Unipaguya por este río había más antes cantidad de Paco, ¿no? En el idioma Cacataibo uni es gente. Entonces, me quiere decir que hay una mezcla de unipacuyaco, puede ser, quiere decir que un hombre del río, por lo menos así, ¿no? Somos así, ¿no? Por ejemplo, acá estamos shipigos, estamos yanishas, jeans, ashánica también, ¿no? Y eso lo siempre, casi somos y hacemos la misma familia. Cuando estamos a tiempo ya podemos llevar un cargo, como cualquier cargo que nos pueden encargar en la población. Bueno, de su fundación ya tiene más de 40 y tantos años, porque esto es de 79, ¿no? Pero ya tiene más de 40 años. Pero que estamos, o sea, en proceso de titulación ya estamos más de 20 y tantos años, porque estamos empezando en el año 95. Hasta ahora, o sea, no podemos hacer realidad nuestra titulación. De ahí empezamos a hacer todo lo que necesita para una titulación. Hacemos proceso de evaluación por análisis de tierra, demarcaciones. O sea, eso desde ese año empezamos con este trabajo. Y de ahí, de todos los documentos hechos, ahí se paralizó otra vez. Ese era el primer trabajo que hemos hecho, ¿no? Desde el 95. Entonces hasta el 2019 empezamos, pues desde el 95 hasta el 2019 no había nada. Entonces en ese tiempo nace el proyecto PTRT3 y viene el equipo técnico para ver cómo es el tema que estamos. Nos dijeron, bueno, el trabajo anterior que han hecho ustedes ya no vale ya. Entonces nosotros ya ¿qué tenemos de sí nomás? Entonces hacemos el trabajo de nuevo. Empezamos a hacer otra vez análisis de tierra, todo otra vez ver los ríos para demarcación. Buenas. Y ahí, con ese proceso nos vamos, mira, desde el 19. Entonces, todo ha pasado, hemos ido a unas comisiones a Lima para ver cómo es el trabajo que están haciendo y nos dijeron que tenemos muchos problemas, que por acá, que esto. Mira, nosotros primero habíamos solicitado los 22.000 tantas hectáreas, 22.080 por lo menos era. O sea, el primer trabajo que hicieron, ¿no? Del 95 para adelante. El último trabajo que hemos hecho con PTRT3 redujo. Ya no era 22.000, no, era 20.000, nomás 20.400 tanto era el que hay, 2.000 le quitaron. Bueno, nosotros con los colindantes no tenemos problemas. Lo que tenemos problemas es con lo que está cacería formal dentro de la solicitud de titulación. Ellos son los más problemáticos que están hasta el momento. ¿Podrías contar qué fue lo que pasó con el anterior líder, Arvindo Meléndez? Bueno, la anterior autoridad que ha sido nosotros, que fueron asesinados, él ya tenía amenazas. Entonces él lo que denuncia, esa amenaza lleva ante la Comisión de Derechos Interamericanos.
Y con esa amenaza estaba, porque por tema de esto, igualito que estamos haciendo ahorita, ¿no? Por demarcaciones, a veces por prohibir que talan bosques que estamos viendo ahorita. Y eso no les gustaba, entonces eso es la que bronca que siempre ellos, la gente que venía a ver, tenía, o sea, no quería que, porque ellos decían, estos niños, usted tiene para que me prohíbe. Entonces ahí empezó el problema, ¿no? Entre tanto gestión que hemos ido, a Huánuco, no sé, en Lima también. Entonces ahí empezó el problema ya. Por último la asesinaron, ¿no? En esa lucha, en ese proceso donde querían titularnos como ya. Y ahora, hasta ahora seguimos con el mismo proceso, con la misma lucha. No sé cuándo será el fin de este proceso también, ¿no? No sé. Pero ahí, cuando te has aceptado ese cargo, sabías que había riesgos fuertes. Sí, ahí empezó otra vez. Empezó amenazas, no personalmente, sino por tercera persona, ¿no? Tenemos amigos y decían, esta persona está hablando así, y por acá. Uno por uno usted va a eliminar, porque ustedes son poquitos, siempre ellos, las palabras de ellos, ¿no? Decían. Por último, como estaba diciendo, la reunión multisectorial que hemos tenido, organizar la ronda, y a la vez me llegaron a perseguir, de esta forma lo que me salgo de esta comunidad. He estado como 2 meses, tantos días no fuera de la comunidad, pero recién, la semana pasada estoy entrando. ¿Estás haciendo dieta? La población se siente así, igualito como yo siento, que es desprotegido, ¿no? O sea, un poco, como con este momento había impacto psicológico, a veces no pueden estar tranquilos en la noche, cualquier cosita, yo creo que no es seguridad todavía, ¿no? O sea, no hay cómo estar tranquilos, porque no estamos tan seguros. Oficial de la Nación ha llegado hoy día, ya presentado. No sé en qué ha quedado, pero no le he visto al último. El grupo de Keiko estaban ahí discutiendo con el grupo de una vez me comencé a la mochila, estaba de Afganistán, ¿no? Viene la policía. Hasta ahí nomás terminan las cosas. Pues nadie hecho, en verdad, solamente al contrario nosotros hemos salido perjudicando, a nosotros denunciar diciendo que hemos ido a asaltar, queríamos matar. Igualito, si un comunero muere, ¿cuándo hay justicia? No hay justicia. No hay justicia. ¿Cuántos líderes indígenas murieron ahí? ¿A quién sí que le condenaron? ¿Quién que mataron al señor Alvido? ¿Cuánto años le condenaron? 4 años y medio. No es justicia eso. Entonces debe haber más serenidad en eso, más seriedad en ese tema, ¿no? Si nosotros hacemos es por algo, no estamos solamente. La protección de bosque no es solamente para la comunidad, sino porque de repente para toda la Amazonía, ¿no? O decía, a todo a nivel nacional, es para el bien de nosotros, para el bien de ellos. Pero ellos no piensan, de repente no tienen idea, ¿no? De que solamente estamos proteger para los indígenas, no solamente es para los indígenas, para nuestra generación que tienen,